Un gusto estar por acá esta tarde en este ciclo que es una especie de homenaje un merecido homenaje a la obra de Armando Bartra. Preparé unas notas, todavía no las tengo escritas con el sello final, con unos rondos de puntos, pero ya por nombre Armando Bartra, la lectura mundana de El Capital. En el tiempo de la crisis epocal del capitalismo del siglo XXI, es decisivo hacer un balance de los alcances y los miradores abiertos por las lecturas significadas desde el marxismo crítico clásico. Ahora que la crisis más grave en la historia de la mundialización capitalista nos ha puesto de regreso, en este tiempo de relanzamiento del marxismo crítico a nivel internacional, es decisivo hacer un balance de las principales intervenciones en la historia del debate internacional sobre el capitalismo. En este contexto hay que ubicar la lectura del Capital de Armando. Armando es autor de una de las lecturas originales y más avanzadas en la historia del debate internacional sobre el capital desde América Latina. Constituye su contribución al desarrollo del marxismo crítico clásico desde lo que él mismo define como la lectura mundana del capital, haciendo pedazos la reducción del capital a una obra del siglo XIX. Para Armando Bartra, el capital es una obra de vigencia permanente en tanto exista capitalismo, una obra que se mueve en el plano del desciframiento universal del capitalismo, que no aborda entonces la historia concreta de ningún capitalismo. No se trata en el capital ni se está armando de abordar la historia específica del capitalismo en aquel país, aquel caso específico, sino más bien dar cuenta de lo que constituye el universo general, el universo histórico general capitalista. En el capital, Marx entonces, para Armando Bartra, construye un modelo ideal de capitalismo. El capitalismo es su funcionamiento puro. Por eso es que esa universalidad requiere ser complementada por la exploración del modo en que el capital se vuelve mundo, al andar su historia. A partir de asumir la vigencia universal del capital, Armando Bartra se dedica a estudiar la mundanización, la vuelta mundo del capital. La suya es una intervención que parte del Capital de Marx, reconociendo su vigencia universal en tanto haya capitalismo, y explora el modo que se hace mundo, en especial en el siglo XX y en la vuelta del siglo, el tránsito al siglo XX. En la obra que corresponde ante todo discutir en esta ocasión, El Capital en su laberinto, dos coordenadas rigen ese escudriñamiento de la mundanización del capitalismo: la relación capitalismo-campesinado y la relación renta de la vida, crisis civilizatoria. Estas dos coordenadas articulan en general el horizonte que se está jugando en esta obra, El Capital en su laberinto. El Capital en su laberinto unifica ensayos y capítulos de libros de 1973, 76, 77, 79, 82, 90, 96, 2000, 3 décadas de producción en revistas como Correos Agrarios y diversos libros. Estas dos coordenadas se abordan con base en tres grandes temas. El primero, el núcleo, aparece núcleo en este texto, El Capital en su laberinto, es su obra, es Armando, estudiada. Es una obra que no circula tanto, pero es una obra central en la historia de la intervención de Armando del marxismo crítico latinoamericano, la explotación del trabajo campesino por el capital. Una obra de 1979 con reimpresión en 1982. Extremadamente relevante porque en esta obra Armando Bartra se posiciona como autor pionero en el desarrollo de la teoría de la subsunción del trabajo por el capital, para descifrar el desarrollo del capitalismo mexicano y la dominación capitalista del campo. Esta es la primera fuerte intervención de Armando en la historia del marxismo crítico y latinoamericano. La explotación del trabajo campesino por el capital es una obra fundamental en la historia tan prolífica del desarrollo intelectual de Armando Bartra ha generado. El segundo gran tema que está presente en El Capital en su laberinto tiene que ver con su profunda interpretación y desarrollo de la teoría marxista de la renta.
desde la cual él explica la persistencia crónica del campesinado y del capitalismo como necesidad de una alternativa de la renta diferencial. Y el tercer gran tema tiene que ver con el surgimiento de un nuevo tipo de renta con base en el desarrollo del capitalismo biotecnológico, lo que él llama la renta de la vida, que llegó para agudizar la depredación capitalista del mundo natural, agregando a la crisis ambiental creada por el patrón fosilista una crisis que amenaza los fundamentos genéticos de la vida in situ. Así, explora la renta de la vida y su relación con la crisis civilizatoria de la vuelta del siglo. Estos tres grandes temas: la teoría de la subsunción del trabajo por el capital como plataforma para explorar la subsunción del trabajo campesino por el capital, la teoría de la renta para explorar la persistencia crónica del campesinado y del capitalismo, y el desarrollo de la teoría de la renta para dar cuenta de la renta tecnológica y su relación con la crisis civilizatoria de la vuelta del siglo. Estos tres grandes temas son los que han integrados en estas dos coordenadas: la relación capitalismo-campesinado y la relación renta de la vida, crisis civilizatoria. Entre la explotación del trabajo campesino por el capital, obra de 1979, y el capital en su laberinto, existe entonces una profunda unidad orgánica. Creo que bien pueden ser clasificados como los textos clave en los que se sintetiza la lectura mundana del capital. Aquí está el eje de la lectura que Armando Bartra ha hecho del capital. Una lectura que lo coloca sin duda alguna como uno de los principales marxistas clásicos en la historia del pensamiento crítico latinoamericano. Ubicar el lugar de Armando Bartra en la historia del debate internacional sobre el capital exige necesariamente ubicarlo dentro del debate latinoamericano sobre el capital. Su discusión, su intervención en la historia del debate internacional que ha habido en el marxismo crítico clásico todo el siglo pasado sobre el capital exige ubicar a Armando en el debate latinoamericano, ya que sus interlocutores son ante todo los autores que usan de algún modo el capital para utilizar la relación capitalismo-campesinado. O luego al final ha sido su discusión esta sobre la crisis civilizatoria. Si andamos un camino que ubique un análisis, que explore el análisis del lugar que tiene Armando en el debate sobre el capital en América Latina, si exploramos la lectura mundana en el marco del debate latinoamericano sobre el capital, por principio habría que identificar su posición teórico-política superando las dos lecturas con las que preponderantemente se difundió el marxismo en América Latina. Por un lado, lo que se conoció como el marxismo-leninismo, y por otro lado, el marxismo althuseriano. Fueron estas las principales versiones con las cuales el marxismo se introdujo y extendió en América Latina, pero paradójicamente fueron versiones que generaron un efecto dual. A la vez que difundieron el marxismo en América Latina, también bloquearon el desciframiento de la peculiaridad del capitalismo latinoamericano. En el caso de la lectura marxista-leninista del capital, lo que sucedió fue claramente una lectura de la historia del capitalismo en clave de el mito del progreso. Se lee la historia del capitalismo como una historia que va hacia adelante, una flecha que va unilateralmente hacia adelante, de tal manera que el campesinado es asumido como una clase en transición, como una clase destinada a extinguirse. En el siglo XX fue muy conocida esta prognosis que hizo el marxismo-leninismo de que los campesinos iban a desaparecer. Llegamos al final del siglo XX, estamos en el siglo XXI, y no nada más los campesinos, además los indígenas siguen poderosamente entre nosotros. La ilusión de que el campesinado tendía a desaparecer se convirtió en un bloqueo para el desciframiento del capitalismo latinoamericano. En este sentido, frente a la lectura marxista-leninista del capital, al revés de todas las prognosis de la tendencia a la desaparición del campesinado, para Armando Bartra, la persistencia crónica del campesinado tiene su fundamento en la renta. El campesinado persiste como una alternativa ante la renta diferencial, es algo así como una persistencia que permite crear una especie de renta al revés.
en vez de que el capital urbano tenga que ejercer la transferencia hacia el campo para cubrir la renta diferencial, la persistencia del campesinado permite que más bien se genere un subsidio al capital urbano, una especie de renta al revés, una transferencia que va del campo a la ciudad. La persistencia crónica del campesinado, al menos en el siglo XX, tuvo que ver en primer lugar con esto. Armando utiliza la teoría de la renta diferencial de Marx y desde ahí explora cómo es que en el capitalismo latinoamericano el campesinado no desaparece, tiene que persistir, es una alternativa ante la renta diferencial. Esto lo lleva a leer el capitalismo latinoamericano no en la clave del mito del progreso, como si fuera un único camino que va hacia adelante, el proletariado es lo único que va a existir, los campesinos van a desaparecer. Esto lo lleva a leer el capitalismo latinoamericano dando cuenta del campesinado como una forma social, como un sujeto que está allí de manera crónica. Frente y contra la lectura que se creó desde Althusser sobre el capitalismo en América Latina, una lectura que me parece sí cabe llamar lectura estructuralista del capital, que se nota mucho en el debate que se dio a favor del campo. Frente y contra la lectura estructuralista del capital basada en Althusser, Armando Bartra no va a leer al campesinado desde la teoría de la articulación de los modos de producción. La síntesis de marxismo y estructuralismo que llevó a cabo Althusser, una síntesis en verdad imposible, porque eso no se puede unificar. Althusser intentó unificar lo que no es unificable, no solo generó el efecto de vaciar la historicidad general del capital, nos impidió entender el modo en que Marx aborda tendencias epocales de la modernidad capitalista en su máxima obra, El Capital, sino que además la lectura althusseriana del capital, en el caso de América Latina, tuvo un gran peso, quizás aquí fue donde más peso tuvo en todo el mundo, con su concepto de formación social, que era un término que justo lo que hacía era asumir que lo que había era la articulación de modos de producción. Hay una estructura, el modo de producción capitalista, hay otras estructuras no capitalistas, por ejemplo, el modo de producción campesino. A partir de esta idea de la formación social se insistió en que el mundo campesino formaba un modo de producción propio, el modo de producción campesino, y eso detonó el debate. ¿Qué es esto? Modo de producción mercantil simple, modo de producción de otro tipo, ¿qué es? Toda esta discusión respecto de qué es América Latina, que luego incluso llevó a esta idea bastante extravagante de modo de producción latinoamericano, tenía que ver justo con las marometas que emergieron a partir de insistir en leer América Latina desde la influencia de la lectura estructuralista althusseriana del capital, captando entonces América Latina como si fuera la conexión en exterioridad de diversos modos de producción, la articulación de modos de producción con uno dominante. La revolución teórica de Marx, de Althusser, tiene la virtud de que reconoce la vigencia del capital en tanto haya capitalismo. Althusser no reduce la obra de Marx a una obra del siglo XIX, que bueno, pero tiene este doble efecto. Por un lado vacía el desciframiento de tendencias epocales que está presente en el capital de Marx, no capta su historicidad, el modo en que descifra la historicidad general del capitalismo. Y por otro lado, a la hora de discutir América Latina, entonces el estructuralismo lleva a esto. Está la estructura del capitalismo y están otras estructuras, articulación de modos de producción. Esto es una ilusión. El modo de producción campesino, los campesinos, el mundo campesino, mejor dicho, no constituyó jamás un modo de producción. Esto impedía captar el modo en el cual, en verdad, sucede la subordinación del mundo campesino por el capital. El debate para discutir el mundo campesino, más que Ángel Palerm, en Antropología y Marxismo, su obra de 1978, con su concepción de modo de producción campesino como economía mercantil simple, fue, me parece, la intervención de Roger Bartra la que llevó a su cumbre la influencia de la lectura althusseriana del capital para utilizar el campo. Autocontradiciéndose, en un vaivén que avanza y retrocede, Roger Bartra construyó una doble conceptualización dualista sobre el campesinado. El primer dualismo que está presente
Estructura agraria y clases sociales en el campo mexicano, obra de 1974, Roger Bartra, discutió al campesinado, tratándolo como terrateniente y explotado a la vez. Insistía en que los campesinos recordaban a los terratenientes porque eran propietarios de la tierra. En la medida en que después de la Revolución Mexicana eran los principales propietarios de la tierra, parecía recordar el rol del terrateniente, un rol que venía de los propietarios. Pero a la vez insistía en que eran sujetos explotados. Armando critica este dualismo y demuestra muy bien que no pueden ser terratenientes porque no reciben renta. Armando cuestiona a Roger Bartra por atribuirle un rol inadecuado a los campesinos como terratenientes. En su primer dualismo, Roger Bartra les atribuye a los campesinos esta doble función: terratenientes, sujetos explotados. Es una contradicción, no pueden ser las dos cosas a la vez. Después, en el poder despótico burgués, en 1978, Roger Bartra cambió el modo de abordar al campesinado y entonces pasó a un segundo dualismo. Trató ahora a los campesinos como la personificación del modo de producción mercantil simple y como personificación del capital. Otra manera de contradecirse. El dualismo significa que hay dos líneas de reflexión, no solo divergentes, sino incluso contradictorias, para pensar al campesinado. Por un lado, Roger Bartra insistió en que el mundo campesino conformaba un modo de producción mercantil simple, los campesinos son pequeños propietarios privados. Por otro lado, tocó las puertas de una interpretación más avanzada, recupera tesis de Marx en las teorías de la plusvalía, define al campesinado como personificación del capital, que sintetiza los dos polos de la relación capital-trabajo, ya que por un lado son dueños de la tierra y por otro lado funcionan como una especie de su propio asalariado. Aquí se abría una discusión compleja que debía dar pasos adelante. Aquí se abría una perspectiva que podía rebasar la interpretación estructuralista, en que se jugaba con esta idea de la articulación de modos de producción, de formación social. Sin embargo, Roger Bartra toca las puertas para dar un paso adelante y resulta impactado, vencido, derrotado por la lectura estructuralista del capital. Retrocede. Siendo divergentes, esos dos dualismos, entender por un lado, primero, al mundo campesino como un mundo en el cual los campesinos son terratenientes, explotados a la vez, luego entenderlos como modo de producción mercantil simple y también como personificación del capital. Siendo divergentes, esos dos dualismos van a una profunda convergencia. En el fondo, en ambos casos, lo que hay es la idea de articulación de modos de producción. Está el modo de producción capitalista, que se conecta en la exterioridad con el mundo campesino, el modo de producción campesino. En esta obra, El poder despótico burgués, Roger Bartra lo dice así: la economía campesina no es un tipo de producción capitalista, pero se trata de una economía articulada al modo de producción capitalista. En el mismo momento en que empieza a percibir al campesino como sujeto dominado por el capital, retrocede influenciado por el estructuralismo empresarial. Armando Bartra se va a negar a entender al mundo campesino como un mundo exterior al modo de producción capitalista y va a crear la interpretación más profunda para descifrar el modo en el cual el trabajo campesino se inserta en el capitalismo. Allí es donde va a utilizar la teoría de la subsunción del trabajo por el capital de Marx y va a desarrollar su fino concepto de subsunción formal restringida, que tiene que ver con dar cuenta de cómo es que en el mundo campesino no está el obrero, puede no estar el obrero, la fuerza de trabajo asalariado, puede no estar el capitalista, el empresario que contrata trabajo asalariado, y sin embargo estar presente el capital. En la forma específica de la subsunción formal, en la configuración específica de la subsunción formal, lo que sucede es que la circulación es la premisa para la explotación de plusvalía. En esta configuración, que yo denomino la configuración inespecífica de la subsunción formal, la circulación es la base, la plataforma desde la cual se sustrae plusvalía al trabajo campesino. A través del capital financiero, a través del capital comercial, se juegan procesos en los cuales el trabajo campesino es un proceso de sustracción de valor.
El primero que descifró esto en la historia de América Latina a partir de usar la teoría de la subsunción formal como su fundamento fue precisamente Armando Bartra. Esta es la gran contribución que se juega en su obra La explotación del trabajo campesino por el capital. El desafío de descifrar la relación capitalismo-campesinado no se resolvió tampoco indagando recuperaciones de Chayano, quien teorizó la economía campesina como unidad laboral familiar, con profundas influencias de la teoría clásica. En los 70, diversas combinaciones sugerentes pero eclécticas con el marxismo no resolvieron el desafío de descifrar la relación capitalismo-campesinado. Autores como Wolff, Los campesinos, en 1971, Warman, Los campesinos, hijos predilectos del régimen, en 1962, y Archetti, quien realizó la presentación del libro de Chayanov, la organización de la Unidad Económica Campesina, en 1974, no se resolvió la relación capitalismo-campesinado, ni la lectura marxista-leninista del capital, ni la lectura estructuralista del capital latuseriana, ni la síntesis de marxismo y Chayanov resolvieron cómo funcionaba la relación capitalismo-campesina. Gordon Welty, marxista estadounidense, ha demostrado la influencia de la economía neoclásica en su teoría de la unidad laboral familiar. Traduje y publiqué la crítica de Gordon Welty a Chayanov en la revista Mundo Siglo XXI, de la que soy director, en el número 28. Ni el marxismo influenciado por la lectura estructuralista del capital, ni el marxismo influenciado por la economía neoclásica a través de Chayanov descifraron la dominación del trabajo campesino por el capital. En este escenario, siendo este el debate, es que hay que ubicar a fines de los 70 la intervención de Armando Bartra. Se posiciona como pionero de la teoría de la subsunción en América Latina para abrir camino al desciframiento de la economía campesina. La clave, la piedra angular en eso es su concepto de subsunción formal restringida. Guillermo Folladori, en Proletariados y Campesinos, en 1986, también intentó ampliar la teoría de la subsunción, pero lo hizo con una cierta influencia del mito del progreso, porque solo vio la subsunción formal como una fase previa de la subsunción real. En la intervención de Armando se ve más bien como hay un desolamiento simultáneo, y perfectamente puede estar ahí la gran industria, la subsunción real, y en el campo está la subsunción formal restringida. Entonces los campesinos ser explotados por el capital, ser objeto de explotación de plusvalía. Esta demostración que hace Armando, que parece es lo más importante que él ha hecho en la historia de su intervención en el marxismo crítico latinoamericano. Ese libro de Guillermo ha publicado Folladori. Sí, sí está. Si abrimos más el abanico y entonces comparamos la intervención de Armando Bartra, la lectura mundana del capital, con otras lecturas del capital, la lectura de Romualdo Marini y de Bolívar Echeverría, me parece que emergen polémicas muy interesantes y un distanciamiento que creo que es innecesario. La lectura de Romualdo Marini tuvo la gran virtud de colocar la teoría de la economía mundial como plataforma para explorar el funcionamiento y la especificidad histórica del capitalismo en América Latina. Marini se enfrentó directo contra el mito del progreso, nada de que su desarrollo es una fase previa al desarrollo y vamos camino hacia un mundo mejor, tarde o temprano, más temprano, si hacemos las cosas bien, si hay una política económica correcta, nada de eso. Marini se opuso radicalmente a estas lecturas del mito del progreso para América Latina, insistió más bien en que el desarrollo y su desarrollo son polos permanentes de la economía mundial y que eso significaba que el capitalismo dependiente estaba imposibilitado estructuralmente para ser el doble del capitalismo metropolitano. En este sentido, el capitalismo dependiente tenía una peculiaridad. Aquí el capitalismo no iba a pagar el salario según el valor de la fuerza de trabajo. Aquí el capitalismo dependiente compensaba las transferencias, el tributo al capitalismo metropolitano a través de la imposición de una sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Sobreexplotación de Marini no significa una explotación grande, una explotación desmesurada, significa que sobre la explotación de plusvalía se instala otro mecanismo diferente que la acompaña, que es la expropiación de valor a la fuerza de trabajo. Fondo que debía ser fondo social de consumo es convertido violentamente en fondo capitalista de acumulación. La sobreexplotación llegó para quedarse. Creo que aquí
se abre una polémica, la hemos tenido antes, Armando y yo, pero aquí se abre una polémica importante, porque Armando insiste en que en la relación de las mercancías campesinas con el capitalismo, ahí los precios de las mercancías campesinas no se están pagando por su valor, pero que sin embargo a la fuerza de trabajo campesina sí se le paga por su valor. Lo que le he insistido es que no, que tanto la fuerza de trabajo en la industria como la fuerza de trabajo en el campo están recibiendo salarios que no cubren el valor de la fuerza de trabajo. El hecho de que se use a Polanyi para leer cómo funciona la fuerza de trabajo, creo que aquí bloquea acercarse suficientemente a la concepción de la fuerza de trabajo como mercancía más. La fuerza de trabajo no es una mercancía como la tierra virgen, porque la fuerza de trabajo sí tiene valor. La expresión valor de la fuerza de trabajo es un concepto que Marx construyó, está presente en el capítulo 4 del tomo 1 del Capital, está presente en la sección sexta del tomo 1 del Capital. Lo que Marx llama la dimensión histórico-moral de la fuerza de trabajo no tiene que ver solo con la correlación de fuerzas entre los dominados y el capitalismo para definir cuánto se va a pagar. Lo que Marx llama la dimensión histórico-moral de la fuerza de trabajo tiene que ver con el modo en el cual se vuelve costumbre un cierto proceso de reproducción social. Ese proceso de reproducción social pone una media en función de la cual se puede evaluar cuándo el capital cubre o no la dimensión histórico-moral, cuándo cubre o no el valor de la fuerza de trabajo. En el caso de Marini, esto permite abrir la perspectiva para dar cuenta de que lo que está en juego es una doble violencia. Lo que está pasando con los dominados modernos, también con los campesinos, es que el capitalismo, por un lado, está invistiendo su fuerza de trabajo. Cuando vuelve a los campesinos jornaleros agrícolas, hay mercantilización de la fuerza de trabajo, pero además, cuando no cubre el valor de la fuerza de trabajo, hay una segunda violencia, porque lo que se está haciendo es degradar el proceso de reproducción social de los campesinos. La doble violencia que se juega cuando se habla de la sobreexplotación tiene que ver con la síntesis entre la mercantilización de la fuerza de trabajo, poner en peligro de muerte a la gente y obligarla entonces a que venderse como mercancía, y la violencia que significa luego pagar la fuerza de trabajo como una mercancía en la cual el salario no cubre el valor de la fuerza de trabajo. Esto creo que significa un distanciamiento innecesario. Armando se distancia aquí de Romano Marín. Esto no lo dice en El Capital en su laberinto, pero así está su concepción. Se distancia de Romano Marín, y creo que es un distanciamiento innecesario porque Armando sí insiste sistemáticamente en que lo que está sucediendo es una explotación que depreda las condiciones de vida del sujeto campesino. Creo que aquí hay un distanciamiento innecesario. Sí, se explora entonces el modo en que sucede la dominación del trabajo campesino por el capital, y Armando fue quien abrió el camino para que pudiera entenderse cómo sería la explotación de plusvalía. Creo que eso nos debería llevar a dar cuenta de la sobreexplotación que sucede del trabajo campesino por el capital. Yo construí el concepto de salario por tiempo estacional para dar cuenta de eso. El concepto salario por tiempo de Marx es un concepto que está dando cuenta de cómo el salario no cubre el valor de la fuerza de trabajo. En la sección sexta del tomo 1 del Capital, luego de explicar en las secciones tercera, cuarta y quinta la explotación de la plusvalía, en la sección sexta del tomo 1 del Capital, Marx pasa a explicar la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Como el salario no cubre el valor de la fuerza de trabajo. Si uno usa esto como plataforma, podría entonces dar cuenta de cómo es que lo que está sucediendo es que el capital no paga a los jornaleros agrícolas la reproducción anual de la fuerza de trabajo, los contrata por temporada, y de esa manera el salario por tiempo estacional no cubre la dimensión histórico-moral anual, las previsiones anuales de reproducción de la fuerza de trabajo. El salario por tiempo estacional sirve para mostrar cómo es que el capital sí está, además de desarrollando explotación, sobreexplotación de la fuerza de trabajo en el campo. Creo que aquí hay un distanciamiento innecesario que no se resuelve en función de la problemática para medir la dimensión histórico-moral y el valor de la fuerza de trabajo. Creo que
para descifrar suficientemente lo que sucede con la explotación del trabajo campesino, habría que agregar justo una temática que tiene que ver con la sobreexplotación del trabajo campesino. Si uno compara además con la lectura del Capital que lleva a cabo Bolívar Echeverría, creo que emerge otra polémica, una polémica que jamás se desarrolló entre ellos, pero que está allí al comparar las perspectivas, porque en el caso de Bolívar Echeverría lo que sucedió fue que Bolívar valoraba mucho el modo en que Mariño ha usado la teoría de la economía mundial de más para descifrar el capitalismo en América Latina, y ahí la sobreexplotación como una peculiaridad del capitalismo latinoamericano. Pero le parecía que el trabajo inverso es lo que había que hacer, partir de reconocer la sobreexplotación como una peculiaridad del capitalismo en esta región del mundo, para explorar cómo eso llevaba a complejizar la teoría de la economía mundial. En este sentido, cuando Bolívar Echeverría habla de la tendencia, el tren secular, la tendencia de larga duración, la tendencia epocal, digamos, de la mundialización capitalista, la punta de lanza está en la tendencia a recrudecer y mundializar la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Este es el planteamiento. Podemos sacar su jugo al argumento de Bolívar si uno ve que lo que Bolívar está diciendo es que la ley general de la acumulación capitalista, esta ley que da cuenta de la combinación de progreso y devastación, es una ley que da cuenta de cómo es que en la medida en que avanza el progreso tecnológico del capitalismo, tiende crecientemente a violarse la ley del valor y la relación capital-trabajo, a mundializarse la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Entonces, la discusión sobre la sobreexplotación tendría impacto para pensar no solo el campesinado, no solo América Latina, tendría consecuencias para pensar la tendencia global de la mundialización capitalista. Al comparar entonces la intervención de Armando Bartra con las diferentes lecturas del Capital, lo que estoy intentando aquí hacer de manera sucinta y pedagógicamente, me parece que es muy notorio que Armando se coloca muy por encima de la lectura del marxismo-leninismo y su ilusión del mito del progreso, que cree que los campesinos van a desaparecer. Armando se coloca muy por encima de la lectura altuseriana, estructuralista, que reduce el mundo campesino a un mundo exterior al capitalismo, que constituye su propio modo de producción. Armando es quien abre camino, es el marxista que abre camino para descifrar cómo funciona la dominación capitalista del trabajo campesino, se posiciona como pionero en el desarrollo de la teoría de la substitución en América Latina. Pero allí, esas otras dos grandes intervenciones en la historia del marxismo crítico en América Latina, la de Eduardo Mariño y la de Bolívar Echeverría, abren polémicas que creo que son muy positivas para desarrollar la discusión sobre cómo funciona la dominación del campesino por el capital. Y ahí la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la función que tiene la sobreexplotación de la fuerza de trabajo en el capitalismo latinoamericano y como tendencia en el capitalismo mundial. En lo que concierne a la otra coordenada que está presente en el Capital en su laberinto, la que se refiere a la relación entre la renta tecnológica y la crisis civilizatoria, me parece que aquí vale la pena subrayar la convergencia y la divergencia que existe entre la concepción de Bolívar Echeverría sobre la renta tecnológica y la concepción de Armando Bartra sobre la renta de la vida. En ambos casos se denota el desarrollo de inéditas formas de dominación capitalista que deriva del desarrollo de la tecnología moderna. El concepto de Armando Bartra sobre la renta de la vida supo descifrar muy bien cómo estaba funcionando esto de que ahora no solo el monopolio sobre un territorio, sino sobre una dimensión de la naturaleza permitía, sobre códigos genéticos, permitía sacar un nuevo tipo de renta, la renta de la vida. En este plano hay una convergencia entre la discusión de Bolívar Echeverría sobre la renta tecnológica y la discusión de Armando Bartra sobre la renta de la vida. Creo que hay una divergencia, ahí sería interesante escuchar lo que Armando piensa. Esto no lo hemos polemizado, todo lo que dije antes sí lo hemos polemizado. En otra cena. También en otra cena. Creo que sería interesante escuchar qué piensa Armando sobre esto, pero me da la impresión, y no estoy seguro, me da la impresión de que hay una especie como de doble línea de intención
que se está jugando en la descripción de Armando sobre la renta tecnológica. Por un lado, De la vida. sobre la renta de la vida. Hay una doble intención que está jugando en el modo en que explora la relación entre producción y circulación en el dominio capitalista. Por un lado, su concepto de susunción formal restringida está dando cuenta muy bien de cómo es que desde la circulación el capital explota crecientemente plus trabajo al trabajo campesino. Bien. Insistió mucho, quien descifró esto en América Latina fue él. Pero luego, cuando insisten que el capitalismo de la vuelta de siglo, el capitalismo que está metido en esta devastación de la naturaleza, que está generando una agudización de la escasez de los recursos naturales, se ha vuelto un capitalismo rentista. Si bien tiene toda la razón del mundo, porque insiste que ahora la renta está muy presente entre nosotros. Sin embargo, hay una línea, hay frases en las cuales lo que se plantea es que hay un alejamiento del capitalismo contemporáneo respecto del capitalismo que más distribuye. Porque este ya no es un capitalismo tan centrado en la explotación. Este es un capitalismo centrado en las rentas. Creo que son dos líneas diferentes. Una línea, la subsunción formal restringida, lleva a la explotación creciendo el trabajo campesino. La otra línea, el capitalismo rentista, lleva a que la explotación no ha desaparecido, por supuesto, pero no tiene tanto peso, al menos ahora como antes. El capitalismo se vuelve rentista. En la discusión sobre la renta tecnológica de Bolívar Echeverría, esta no es la perspectiva. Hay una articulación profunda como tendencia epocal entre el desarrollo de la renta tecnológica, el monopolio, la tecnología de la vanguardia para derrotar las formas defensivas de los capitales periféricos, y la tendencia a recrudecer no solo la explotación, sino la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Lo que hace posible cubrir la renta es que el capitalismo se vuelve cada vez más agresivo en la explotación y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Esto creo que lleva al problema de fondo, porque la lectura mundana del capital tiene la gran virtud, no es un planteamiento ni de cerca como el de Althusser, que reconoce que el capital es vigente en tanto haya capitalismo y hace contribuciones de primer orden para el marxismo crítico de América Latina. Pero creo que la formulación de que lo que estudia el capital es un modelo ideal no permite descifrar suficientemente la tendencia epocal del capitalismo que Marx está indagando en el capital. En particular, cuando habla de la ley general de la acumulación capitalista, que es una ley que está dando cuenta de la combinación de progreso y devastación, progreso tecnológico y devastación social natural. La ley general de la acumulación capitalista es una ley que descifra la tendencia de la historicidad general del capitalismo. Es cierto, el capital de Marx no aborda la historia concreta de ningún capitalismo, pero sí una tendencia epocal. En este sentido, me parece que se genera una polémica porque el iluminador Bolívar Echeverría llevaría a captar la conexión entre la tendencia a la victoria de la renta tecnológica y la tendencia a la mundialización de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, y esta otra formulación donde creo que aquí hay un flanco que hay que polemizar, porque el capitalismo rentista de ninguna manera está sucediendo que la explotación tenga menos peso. La explotación y la sobreexplotación son fundamentos de la renta y su complejización. Claro, uno entra en un hecho muy interesante sobre cómo la renta diferencial tiende a morir, para especialmente en la renta agrícola, porque lo que concierne, por ejemplo, a los recursos energéticos, es claro que la renta diferencial está allí, y en este tiempo en el cual la renta diferencial tiende a morir, es de donde la renta tecnológica aparece. Este es un hecho muy interesante. Pero no cancela esta polémica, por un lado. Por otro lado, aunque la lectura mundana del capital, sin duda alguna, es muy superior a la lectura posmoderna del capital, que tiene muy claramente su representación, por ejemplo, en Jean Baudrillard, quien asume que lo que ha pasado con el capitalismo al final del siglo XX es que el sujeto se ha vuelto sinónimo de sujeción, así que ya cualquier posibilidad de revolución está cancelada, o sea, está la muerte del sujeto. Quien asume que la técnica moderna no puede más que ser fundamento de la dominación, así que no hay ninguna alternativa ni por el lado del sujeto ni por el lado del objeto hacia el porvenir. El mundo está ya atrapado en un laberinto de un
dominio absoluto, intrascendible, frente a la lectura posmoderna, que es de ese tipo. La lectura mundana del Capital de Armando Bartra es muy superior, sabe que el dominio absoluto no existe, que la negación del sujeto produce un sujeto negador para autoafirmarse. Por ahí hay un problema. Creo que a la hora de discutir el concepto de modernidad se le atribuye a la modernidad en general la legalidad propia de la modernidad capitalista. La dominación de la naturaleza no es un proyecto inmanente al proyecto de la modernidad. La dominación de la naturaleza es un proyecto inmanente a la modernidad capitalista. Es más, el proyecto del desarrollo tecnológico no tiene que ver con dominar a la naturaleza, tiene que ver con crear las condiciones para trascender la escasez, porque si hay escasez, habrá consumo. Entonces aquí nos genera un problema, una polémica de fondo, porque atribuirle a la modernidad en general la lógica de la modernidad capitalista llevaría efectivamente a creer que los duristas en el siglo XIX tenían alguna razón, ahora no tendría. Creo que el problema ahí sería creer que de alguna manera la técnica tiene una maldición. La técnica moderna tiene una maldición. No, la técnica moderna tiene ninguna maldición. En ella está plasmada la dominación capitalista, pero también hay potencialidades de otra modernidad. Y para eso habría que explorar en los pliegues de nuestra época las potencialidades de otra modernidad que no hablan. Otras trayectorias de innovación tecnológica son viables y posibles, pero para eso hay que desmontar estas que producen la combinación esquizofrénica de progreso y de la estación. Creo que estas dos polémicas se requerían a la hora de discutir las relaciones entre la renta tecnológica y la crisis civilizatoria. El fundamento de la crisis civilizatoria no es la modernidad y su relación con el capitalismo. La modernidad no tiene la legalidad del capitalismo. El capitalismo subordina a la modernidad, así produce la crisis civilizatoria, pero otra modernidad, otra innovación tecnológica es posible, y por tanto sí sería posible. De hecho, solo si lo fuera, solo si la potencia de la escasez capaz de existir los seres humanos, al menos en términos económicos. Aunque hago, y por supuesto de manera muy respetuosa, porque estimo muy seriamente la intervención de Armando, además de que lo aprecio mucho como amigo, me parece que en verdad la intervención de Armando Bartra en la historia del marxismo crítico de América Latina es una intervención gigante. El que explicó, el que abrió camino para explicar la dominación del trabajo campesino por el capital fue él. El marxismo crítico, no solo latinoamericano, sino el marxismo crítico internacional, debe reconocer su lugar, Armando, en la historia del debate internacional sobre el capital. Es extremadamente importante que se haga un homenaje a Armando Bartra. Su lugar en la historia del debate internacional sobre el capital es un lugar invaluable y para siempre. Muchas gracias.